Bueno, a pesar de que estamos solamente tres personas, hay que considerar que este trabajo realmente es un trabajo muy importante, un trabajo muy grande y que ha sido desarrollado por un equipo muchísimo más amplio del Departamento de Proyectos de Sagrada Familia. En realidad, hace unos 3 años ya se vio el horizonte de una posible finalización del edificio. La intención en este sentido fue hacer una maqueta que tenga dos funcionalidades principales. La primera es una difusión al carácter público para que la gente tenga una idea de aquel misterio que nadie sabía que cómo se iba a acabar. Y el segundo es al mismo tiempo tener una maqueta que nos permita tomar decisiones de diseño en tiempo real. Como sabéis, Sagrada Familia en este momento tampoco sabemos cómo la vamos a terminar. La estamos diseñando y construyendo al mismo tiempo. Son los edificios en ese sentido más singulares, me atrevería a decir, del mundo. Evidentemente, el trabajo es tremendamente extenso y la parte de la impresión 3D creo que tiene un interés por el número de piezas y las técnicas utilizadas, pero fundamentalmente la elaboración más fuerte ha estado en el modelo virtual que se ha tenido que generar. Imagino que habéis visto una muestra allí que tenemos a una escala 1:400 y bueno, hemos hecho a 1:200 y otras escalas. Por lo tanto, también tenía que ser multiescala y la otra propuesta es que tenga piezas intercambiables que se puedan cambiar en cualquier momento para los cambios de idea de diseño, sobre todo en las partes finales. Bien. El proceso de tener una idea completa del templo es importante entender que en general Gaudí fue enemigo de dar una idea final del edificio completo. Él siempre fue partidario de ir resolviendo las cosas parte por parte. Por lo tanto, es sumamente sorprendente que solo existen dos maquetas en aproximadamente los 130 años de existencia del templo. Una que se hizo el año 55, que es esta de aquí muy pequeñita, y que se utilizaba con fines de propaganda para las donaciones. De tal manera que aquí se ve a las señoras sentadas en la mesa para recaudar fondos para la construcción del templo, en el tiempo en el que el templo pues, no tenía nada de dinero. Sagrada Familia estuvo parado en su construcción desde el 36 prácticamente hasta el 65. Prácticamente no se hizo nada. En este caso aquí tenéis el resultado final que ya veremos en detalle y que es la segunda maqueta que hemos hecho hace 2 años. Una es de 1955, la otra es de hace un par de años. Bien, el problema es describir un poco los diferentes problemas que teníamos para poder desarrollar este modelo. Es un modelo complejo por el tipo de información. Hay toda una primera parte que inició Gaudí en la construcción de la Sagrada Familia, que aunque parezca un poco fantasioso, no se hizo con planos, en absoluto. Se hizo a partir de maquetas y a golpe de órdenes en obra directamente. Esto implicaba que había toda la serie de esta zona roja, que es la famosa fachada del nacimiento, que lo conocéis muy bien, y toda la parte del ábside, que está en rojo, que era sin información y que había que fabricarla. Es decir, teníamos que trabajar eso para pasarlo a un modelo 3D. Nunca se había hecho un modelo 3D de esto. Luego había otra zona que sí tenía planos tradicionales porque se desarrolló a partir de 1960, que es la fachada contraria, la de la Pasión. Esta fachada se hizo con las mecánicas de Rotring y alguna cosa se llegó a hacer en AutoCAD muy poco. Por lo tanto, este tipo de información. Y luego contábamos con toda la parte nueva, que sí que se empezó a aplicar modelos de AutoCAD 3D, después ya un poco temas con CAD 5 y luego ya se trabajó con la parte de Rhino. Por lo tanto, contábamos con un material tremendamente diverso para poder, digamos, gestionarlo. Evidentemente fuimos encargados de encarar los problemas más difíciles, que eran los que no tienen información, que son toda la parte del ábside y toda la parte de la fachada del nacimiento. En cambio, todo el otro sector, en principio parecía sencillo, porque es material que nosotros tenemos en 3D, pero claro, es un material de obra. Y entonces un 3D de obra no sirve para poner una maqueta. Entonces se tuvo que arreglar bastante a este nivel. Esto nos obligó a trabajar con una tabla de control y de entregas, ¿no? Sobre todo Francisco en este sentido fue el que ayudó mucho en este criterio de ir de forma ordenada, porque claro, en el departamento de arquitectura somos 17 arquitectos y aparte de esto hay información que viene de muchos años atrás. Y a partir de aquí, pues
parte número 38 del sector del claustro, ventanal 8, pasado en tal fecha, tal día, responsable tal fulano. ¿Por qué? Te pasan una información que está pensada para llevar en obra y claro, hay que preguntar una serie de cosas y esto cómo se ha cortado, esto cómo es tal, porque todas estas piezas, digamos, modelados, están despiesados. Y claro, un modelado despiesado para pasar una maqueta no es viable. Entonces llevábamos un control en tabla Excel de todo el material que teníamos que elaborar. El otro problema del desarrollo de esta maqueta fue realmente muy problemático, muy complejo, porque las primeras obras de Sagrada Familia, Gaudí las desarrolla aproximadamente entre el año 83 y el año 90. Esta es la parte del ábside. Y claro, si uno ve geométricamente esto para llevarlo en un sistema de CAD muy rápido, pues esto es un arco de circunferencia, son unos módulos y es el típica matriz circular o que en inglés se llama un array. Pero claro, es decir, los módulos no son iguales. Los módulos, claro, que lleva Gaudí en aquella época, 20 centímetros para aquí y 15 para allá, da lo mismo. Claro, en cambio, nosotros, el problema, tuvimos que decidir de que si hacíamos una reproducción literal de ello, no hubiésemos acabado nunca. Porque para esto que tiene para esta parte que tiene 7 capillas, nosotros hubiésemos necesitado hacer las 7 distintas. Y entonces, claro, se tuvo que trabajar con una rigorización de geometría de todo el elemento. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que la información que nosotros teníamos para medir correspondía a capillas que eran distintas, que había que convertirlas en sistemas, digamos, de una geometría directa de tipo de CAD para acelerar procesos. Este problema implicó otra cosa, que cuando nosotros levantamos las partes que van en la parte de la Virgen, que van encima de este ábside, el material que nos entregan del nuevo material que viene de CAD está adaptado a esos problemas de medidas y entonces nosotros teníamos que volver a rectificarlos. Por lo tanto, lo que se estructuró es primero un sistema de ejes geométricos de simetría muy claros y a partir de ahí ir adaptando todo este tipo de información. En este caso es el desarrollo de la parte del ábside, que es la parte de atrás donde está el altar. Y contábamos con un trabajo antiguo en el cual yo también participé cuando era muy joven y no tenía la barba blanca, que era el relevamiento de toda la parte original del ábside hecho por Gaudí y que lo hicimos con fotogrametría, digamos, un poco clásica de aquella de ir sacando fotos una a una para conseguir este modelo 3D que, bueno, después esto está pasado a través de unos filtros contemporáneos porque el elemento este era más pobre. Pero bueno, estas fueron las referencias que nos sirvieron para montar esta parte que es original. Aquí vemos el modelado, cómo se pasó al tema de un módulo completo, bueno, aquí en 3D, aquí veis la planta y bueno, resolviendo todo el problema de la no coincidencia con los datos topográficos que teníamos, que eran estos, respecto a los sistemas mecánicos que aceleran en los sistemas de CAD. Luego, aquí podéis ver la parte de las pruebas del modelo virtual con el módulo marcado aquí. Bien, el otro problema que nos encontramos con el tipo de información que teníamos, aparte del problema de planta, había unos problemas en altura. Y entonces, los problemas de altura, como o pasabas de nuevo un escáner y de esto no había un escáner, o resolvías en base a los datos que eran bastante fiables, pero para hacer todos los detalles de los ventanales que teníamos en esta zona, se utilizó la rectificación de fotografías. Entonces, para esto nos auxiliamos de unos programas que programamos en Grasshopper para rectificar las fotografías, sacamos fotografías que eran de tipo inclinado, las rectificamos para que sean frontales y que nos sirvan como modelos para poder conseguir fotografías en las cuales nosotros podíamos medir los elementos y dibujarlos uno a uno. Bien, a partir de aquí vemos otra parte que también era compleja, que son los dos ventanales que están al lado de la fachada del nacimiento, en las cuales utilizábamos primero una información de algunos dibujos que se habían hecho en los años 50 por un gran dibujante de la Sagrada Familia, que es Berenguer, y fotografías al lado rectificadas para poder ajustar toda esta relación y poder modelar estas piezas. Aquí veis esta pieza modelada que encaja en esta parte que corresponde a toda esta información. Luego hubo otros casos que tenían otro tipo de complejidad. En este caso, como es una arquitectura gótica, neogótica francesa, es fácil porque bueno, tiene un plano de desarrollo, pero en este caso Gaudí siempre tiene estos elementos que son de la parte baja
lateral de la fachada del nacimiento y que tiene este tipo de forma. Entonces, nosotros teníamos los planos antiguos de los años 50, teníamos fotografías rectificadas y, pues en base a estos datos, fuimos modelando pieza a pieza, porque esto no había información de planos y aquí podéis ver el modelo, que además hay todo el problema de los ensamblajes y las intersecciones con la parte del claustro que sostiene. Aquí veis el modelo virtual, toda la información utilizada y aquí está el resultado de la maqueta. Hay que tomar en cuenta que esta maqueta está a 1,200 y esta pieza debe tener 1,5 centímetros, no tiene más de altura. ¿De acuerdo? Bien. El problema, digamos, más importante que contaremos después a detalle es el tema de la fachada del nacimiento, que es la más problemática. Tiene dos partes, la parte de las torres y la parte de lo que es la gran fachada escultórica, que es este elemento, y que nosotros contábamos con información de unos planos antiguos dibujados por Berenguer con una precisión bastante sorprendente para el tiempo en que se hicieron, y luego un escáner láser, un láser escáner de larga distancia hecho con un Rigel 480. Con esa información enfrentamos este problema. El problema lo dividimos en dos partes. Es una fachada, digamos, compleja y, por lo tanto, tomamos como un tema el problema de las torres y como otro problema todo, digamos, la parte del retablo delantero que alberga toda la iconografía escultórica que es tan famosa y la habéis visto miles de veces fotografiada. Entonces nos vamos al tema de las torres. En el tema de las torres, a pesar de que las cosas puedan parecer de una manera, cuando yo pedí información para coger los perfiles de las torres, es decir, la silueta de borde de estas curvas que sostienen para hacerlas correctamente y precisamente en la maqueta, empecé a preguntar información y me dijeron que de eso no había ninguna información. Entonces, como no había ninguna información y nadie sabía el tipo de curva que era, tuve que hacer un trabajo matemático para buscar cuál era la geometría exacta de estos contornos. Entonces, en este sentido, preparé unas splines con unas ecuaciones para que, aplicando los sistemas iterativos convergentes con demanda específica, que sería la traducción del Galápagos y del fitness, ¿de acuerdo? Entonces, programé un sistema que pueda detectar los bordes de nubes de puntos sacados del escáner y a partir de aquí desarrollar un cálculo matemático que me pueda ajustar las curvas de contorno del sistema. Inclusive me hice unos sistemas de lucecitas de Navidad para ver que los verdes eran cuando la máquina acertaba y los rojos cuando estaban equivocados. Y de tal manera que era muy visible y al final pues descubrimos que es una catenárica, etcétera, que no voy a entrar en detalles, pero sí que obtenimos la curva más adecuada para estos sistemas y a partir de ahí trabajamos con ese contorno. Aquí veis el resultado final. El error que obtuvimos matemático de la curva es de 4 centímetros, ya la calzada de la piedra tiene 10 centímetros, por lo tanto la precisión que teníamos era muy alta. Aquí veis la escala, un escalador de estos que hacen mantenimiento, y este es el sector, para que veáis la calidad de la precisión que conseguimos en la curva de la torre. Bien, el otro problema que tuvimos, que fue bastante largo de trabajar, en el cual Francisco también me ayudó muchísimo, que es el caso de unas helicoidales que van creciendo, que es una geometría compleja con la que Gaudí distribuye estos elementos que parecen como unas espinas de pez, que en el fondo son los difusores de sonido de los campanarios, para que el sonido de las campanas vaya hacia el suelo. Lo que pasa es que lo desarrolla de forma helicoidal. Con una helicoide muy compleja, que no voy a entrar al detalle, pero que nosotros pudimos al final detectar este tipo de helicoide, que es una intersección entre el elemento del catenoide que tiene y tal. No quiero entrar en detalles porque me voy a distraer mucha cosa, pero conseguimos obtener, digamos, el perfil completo y sobre todo la forma de crecimiento que había utilizado Gaudí para distribuir dos cosas, que son los difusores de sonido, que los veis aquí, más el tema de la implicación de las escaleras, en un juego de geometría realmente para la época fantástico, porque él lleva una helicoide matriz que es en la roja, más unas auxiliares verdes, etcétera, etcétera. Pero, bueno, el trabajo de escáner, el trabajo de esto fue muy importante para hacer una geometría absolutamente rigurosa del desarrollo de las torres de esta fachada. Luego, el otro problema que también estudiamos entre Francisco, Jerónimo Boucharé y estuvo apoyándonos, no me acuerdo más, que éramos 3 o 4, para estudiar el problema cómo Gaudí había hecho para distribuir estos difusores de sonido en esta forma helicoidal, pensando que Gaudí siempre controla por niveles, porque va construyendo en forma horizontal como si fuesen cortes horizontales. Y entonces él tiene que ir controlando
cómo va distribuyendo estos difusores de sonido. Esto es una tabla de desarrollo teórico, esta es la planta real y este es el alzado. Entonces, Gaudí lo que él tiene en mente lo tiene tridimensionalmente, pero lo tiene que desarrollar constructivamente. Y entonces a nosotros en principio nos pareció un sistema muy complejo. Ahí tengo que hacer una advertencia. A veces nosotros pensamos que todos estos problemas geométricos solo se resuelven con grandes sistemas de CAD y matemática muy compleja. Y caemos en la trampa porque ellos utilizan sistemas más sencillos. Y en el fondo él utiliza la planta como si fuese un reloj y va intercalando los elementos. Y a medida que va intercalando los va girando y va subiendo y consigue las helicoides. Y las consigue muy bien ordenadas. Entonces, este es el esquema de estudio que tenemos entre la helicoide matriz que está en rojo y después las helicoides secundarias que están en los otros colores. A medida que va construyendo, tiene que ir tomando en cuenta uno sí, uno no, uno sí, uno no y tal, va saltando y consigue estas formas continuas. Que la gran resultado formal que tiene Gaudí es que estas líneas de pendiente tangente son perfectas y paralelas todas hacia el centro. No le falla ninguna. Bien, en el tema aquí tenemos el vídeo que va mostrando cómo Gaudí va intercalando a medida que va subiendo los niveles y cómo en esta tabla teórica te va mostrando cómo va distribuyendo los diferentes elementos a medida que va creciendo las torres. Y entonces, pues hicimos el vídeo para mostrar cómo Gaudí pudo construir esa geometría compleja a partir de un principio muy elemental. Por lo tanto, lo de la maqueta también se convirtió en un proceso de investigación. Sí, ahí termina en la tabla final y la torre ya está terminada. Bien, por el otro lado está la parte de lo que serían los remates finales, que son tan famosos, que llevan estos trancadís de colores y mosaicos, y entonces Gaudí, esta es una de sus últimas etapas de diseño, en las cuales utiliza unas geometrías muy puras, que son distintas a las primeras etapas, y corresponden a una serie de combinaciones de poliedros, más los elementos complejos de la parte final de este remate, que es la representación de la mitra obispal. Entonces, aquí tenemos todo el desarrollo de las piezas de modelado. Aquí están para las diferentes torres, Torres de la Gloria, Torre de la Pasión y Torres de la Fachada del Nacimiento. Y entonces, en este caso, aquí tenemos todo el desarrollo que hemos tenido que hacer con todas las combinaciones de los poliedros para obtener exactamente las diferentes formas que van en las torres correspondientes. Bien, los otros problemas que tuvimos en estas partes de remate, Gaudí ya deja un poco estas geometrías clásicas y empieza con geometrías más libres, más fuertes, en las cuales para colocar estas letras, que en cada uno de estos remates está dedicado a un apóstol y lleva la letra símbolo del apóstol, entonces estas letras había que pasarlas a estos sistemas esféricos para que queden en esta forma final, que son la forma original con que diseñó Gaudí. Entonces tuvimos que hacer los trabajos de deformación de las letras, colocar las letras, diseñarlas, pasarlas, curvarlas y después proyectarlas para que queden en los diferentes terminales. Luego, otro de los trabajos que fue bastante complejo es la parte final de la mitra, que es el remate de última altura, en la cual ella tiene una especie de cruz que es un poco floreada y que tiene unas superficies aquí de doble curvatura bastante complejas. Nos apoyamos en escáner láser y a partir del escáner láser para obtener este sistema trasladamos lo del escáner láser a una geometría rigurosa, o sea, no está hecho por el team de Mesh, no son mallas, sino que se ha pasado todo a un sistema de NURBS riguroso y entonces aquí tenemos el modelado final de estas piezas. Bueno, una de estas piezas, para poder desarrollarla con esta geometría, pues nos llevaba 3 semanas, 4 semanas una sola pieza. Bueno, después cuando ya estaba sí que se copiaba, pero era un trabajo extenso. Y el problema de la fachada del Nacimiento en la parte escultórica, que yo he explicado las torres, le doy la palabra a Francisco, que es el que ha trabajado mucho en la parte de escultura. Hola, buenas. Como antes estaba comentando Andrés, el problema de la fachada lo dividimos en dos. Uno era el diseño de las torres y ahora lo que me toca explicar a mí es cómo afrontamos toda la parte escultúrica de esta fachada. Vale. Teníamos ya la base de estas torres y lo que sí que podíamos hacer de una manera inmediata, que a mí me simplifica la vida a la hora de modelar, es modelar las formas que podía reconocer directamente con una inspección visual de la fachada, como pueden ser los 3 pórticos de entrada, el central y los 2 pequeños laterales, que se ve una arquivolta bastante clara, aunque después está recubierta con un montón de escultura. Y otro elemento bastante reconocible era también el principal rosetón de la fachada,
que esto, la geometría es puramente neogótica y bastante sencilla, entre comillas, de reproducir de una manera digital. A partir de aquí tenía que enfrentar el problema de estos tres grandes volúmenes que estaban encima de estas arquivoltas, de estas portadas, que es la primera vez, diría, Sí. que una fachada de una iglesia, de una catedral neogótica, deja las dos dimensiones del retablo y empieza a coger volumetría. ¿Vale? Empieza a ganar una tercera dimensión en profundidad. Pues estos elementos también tenía que modelarlos. En principio me tenían que servir de base para poner después toda la escultura, por lo tanto me interesaba que fueran unos elementos los más puros posibles y los más sencillos de modelar. En base a la nube de puntos que antes os mostramos en la imagen, hicimos una serie de cortes horizontales a partir de los cuales poder interpretar cuál es la geometría de este elemento y posteriormente todos los cortes que generaban la forma final. Como vemos por esta zona, aquí estamos haciendo todos los cortes que generaban unas curvas de paso, unas curvas de transición a partir de las cuales generar esta especie de cono en la cual se han hecho unos cortes en forma de arco y unas ventanas. Este elemento, aunque el objetivo de la maqueta era imprimirla para tenerla disponible para trabajar, había ciertos aspectos que nos tomamos la molestia de modelarlos aunque no se vieran, ya que la fachada del nacimiento es tan icónica para el edificio de la Sagrada Familia. Había unas zonas en el interior de la principal cono que está en la portada del nacimiento y aparecía una cupulita con un pasillo interior y eso nos tomamos la molestia de modelarlo también, aunque después sea imposible verlo en la maqueta impresa. Aquí vemos el elemento este que os estaba comentando, teníamos el cono y aquí arriba tenemos este pasillito que modelamos. Aquí vemos una vista inferior desde esta posición, desde esta altura, y aquí arriba estaría ese pasillo. Todo este proceso, además, lo intentamos analizar desde un punto de vista constructivo. Cómo todo esto se tenía que construir en hiladas horizontales y todos los elementos que confluían para la formación. Aquí tenemos una visión explotada del paso a paso de cómo se genera la geometría y aquí podemos ver un vídeo de cómo podemos llegar a generar este elemento que nos va a servir de base para poner toda la escultura que va a venir detrás. El proceso constructivo que al final íbamos a ir hilada por hilada, por lo tanto tiene que ser estable todo el rato, aunque conforme iba construyendo, esto es una representación para que sea comprensible, pero aquí en este elemento, como veréis después, aparece un arco que es como si estuviera excavado, ¿verdad? Esto es un modelo teórico del volumen. Aquí están todos los arcos que perforan este volumen simple, puro. Y este es el pasillito que os estaba comentando, que está en la parte superior. Como también nos tomamos la molestia de modelarlo. Y aquí el elemento de carga, de hecho, que es el que hace que sea estable este arco. Es la clave de la bóveda, si habláramos en términos arquitectónicos. Bien. Os estaba comentando el elemento central, que es más grande, pero también aparecen unos elementos laterales que han llevado un proceso similar, aunque son un pelín más sencillos. Estos no tienen el pasillo en la parte superior porque no cabía. Pero el proceso de modelado en 3 dimensiones era bastante similar. A partir de planos y de la nube de puntos, nos modelamos el cono este. Bien, pues partíamos de la geometría neogótica fácilmente reconocible, a la que ahora le estábamos añadiendo estos volúmenes. Por lo tanto, tenemos esta base para modelar la fachada, pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Vale? Esto también tiene que estar en el modelo 3D, hay que modelarlo de alguna manera.
aquí ya es cuando se me acabó lo fácil. Si lo de antes os parecía complicado, al final resultó ser lo fácil del asunto. Como narices vamos a modelar esto y lo vamos a incrustar dentro del modelo geométrico. Aquí las superficies NURBS que os estamos comentando, las superficies matemáticas ya no nos valen porque esto es geometría, bueno, es una escultura totalmente libre. Pues tengo que ver de qué información dispongo para poder empezar a modelar. Lo que sí que tenía era información de la nube de puntos que se había hecho con el escáner láser que os estábamos comentando antes. Con una nube de puntos, un proceso automático que se puede desarrollar es un primer mallado. Uniendo estos puntos con triángulos, con superficies triangulares, vamos a tener un primer mallado. Pero este mallado tenía un problema, que está aquí todo marcado en verde, que son los numerosos huecos que nos crea. ¿Vale? De superficies que los puntos están muy separados, por lo tanto la máquina no es capaz de unir punto con punto para crear un triángulo de unas medidas razonables. Aquí vemos en detalle estas situaciones, son los 3 Reyes Magos que aparecen en la fachada, que está dedicada al nacimiento, y como la cantidad de huecos que tenemos en esta. Y lo que hay que tener en cuenta es que ya sabéis que cuando se lanza una impresora 3D en un composite no puedes tener absolutamente ni un solo hueco. Exacto. Entonces, la labor siguiente es cerrar esto. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Hay programas que nos permiten de una manera más o menos automática cerrar algunos pequeños huecos, pero el problema viene cuando tengo que enfrentar el hueco de la parte trasera de estas esculturas. Hay que tener en cuenta que un escaneo láser es como una fotografía, lo que hay detrás no se ve en la foto. O sea que si yo me pongo delante de este ordenador y me estáis tomando una fotografía, el ordenador no se ve, sin embargo existe. Pues aquí el problema era similar. No tenía la parte detrás de estas esculturas ni la parte del muro de detrás, pero tenía que modelarlo. Si intento hacer una unión automática, lo que me haría es conectar la cabeza con el muro de detrás. Por lo tanto, no me serviría ningún método automático. Y me tuve que remangar digitalmente y con diferentes programas informáticos empezar a esculpir a mano en el ordenador todas las espaldas de las esculturas. Y las nucas. Y las piernas y el elemento que hubiera. Sí. Es imposible encontrar información de ahí. O sea, no podríamos tener un escáner puesto en la parte de detrás de estas esculturas porque es inaccesible. Bien. Y aquí un ejemplo del detalle que podíamos conseguir. La escultura está puesta aquí, tiene como en la maqueta, unos 8 milímetros de altura, o sea, es prácticamente inapreciable. Y en la imagen podemos ver en la parte superior una foto de la maqueta acabada, pero sin embargo la calidad que teníamos era bastante superior. O sea que podíamos hacer la maqueta a una escala mucho mayor y aún así se vería bien, como podemos ver en esta imagen renderizada. Sí. Abajo es render y lo de arriba es 3D printing. Había algunos elementos que no eran geometrías fácilmente reconocibles, geometrías más o menos puras, y con la nube de puntos tampoco nos era fácil cerrar de ninguna manera, ni esculpiendo a mano ni de ninguna manera. Por lo tanto, utilizamos otra técnica a base de fotografías. Este era para sacar este elemento central de aquí, que es la estrella de Belén, la estrella fugaz, y teníamos que modelarlo y no teníamos datos. Por lo tanto, recurrimos a investigar otras maneras de poder modelar esto. Y a base de fotografías pudimos generar una malla tridimensional con una textura aplicada, que es lo que vemos aquí, es un pase por todas estas fotografías que realizamos alrededor. Hay que tener en cuenta que la posición como fotógrafo tampoco es al lado de la escultura. Yo tengo que estar en la calle a nivel de suelo, a nivel de calle, para realizar las fotos. Bueno, aquí ya el elemento central sí que era más fácil de extraer. Bueno, y hay otros pequeños elementos que, aunque en la nube de puntos, en el escaneado de láser, no salían de una manera buena, sí que tenía una geometría bastante reconocible y, aunque es muy compleja de modelar, pero podíamos llegar a modelar algo que tuviera mucha más precisión que no una simple malla automática. Y aquí este es un trabajo de Andrés, en el que estudió la geometría de la lámpara de aceite que sirve de pedestal a la Virgen, que está dentro del cucurucho que os comentaba anteriormente.
y otros pequeños elementos que también tenía una geometría que yo creí que era capaz de modelar, por lo tanto, en la medida de lo posible, lo que pudiera llegar a modelar yo de manera manual, lo intenté hacer. Son pequeños elementos de los balcones en los que esta parte de aquí sí que la podía modelar y había unas zonas de escultura ya más compleja que esto mezclé malla con geometría pura. Y el montaje final, estamos aquí, teníamos la parte de soporte de la escultura y poco a poco le fui introduciendo todo el mallado escultórico, empezando por los perfiles, la parte baja de la fachada, el cierre de las arquivoltas de las entradas, grupos escultóricos independientes, también modelados con la técnica esta de la fotografía para que tuviera más calidad, los remates superiores que le dan estabilidad estructural, más esculturas, la parte trasera de conexión con el transepto y aquí vemos la fachada totalmente modelada. Es una de las piezas, esta a su vez, aunque la modelamos completamente, el modelo desde 0 hasta 100, casi 10 metros que tiene, el modelo completo, después a la hora de imprimir sí que había que partirla porque no cabía en nuestra impresora. Eso es un proceso posterior. Sí. En principio, es simplemente mencionar la segunda fachada, que los problemas son muy parecidos. Voy a ir más rápido porque ya los entendéis. Esta es la fachada de la Pasión y entonces en este caso también había un escáner que tenía partes muy incompletas. Los escáneres no los realizamos nosotros, nos los dieron unas compañías y bueno, tenías que tragarte lo que llegaba. Claro, si lo hubiese hecho yo, lo hubiese pedido de forma distinta. Entonces, en el escáner de la parte de la Pasión fue más pobre lo que nos entregaron y entonces realmente tuvimos que desechar toda la parte de escultura y quedarnos con toda la parte de geometría. Entonces tuvimos que dividir la fachada en dos partes. Esta es la fachada, esta es la fachada completa y aquí dividimos toda la estructura de lo que es geometría, que esto ya nos llevó todo un tiempo. Veis aquí los 50.000 paraboloides hiperbólicos que están con diferentes colores, todos son distintos, y después los 13 juegos escultóricos separados para luego ensamblarlos. Los 13 juegos escultóricos llevaron un trabajo de 800 fotografías, porque normalmente cada juego escultórico se tuvo que hacer con esta técnica del 1, 2, 3D Catch, que es el tema de multifotografía tridimensional para conseguir mallas y entonces pues ya veis todos los puntos de vista que había que coger por cada juego escultórico y esto nos permitió luego modelarlos a partir de las mallas obtenidas mediante sistemas fotográficos. Luego, la otra parte del trabajo sí que fue un poco más sencilla porque toda la nave central ya se había trabajado con CAD. Entonces, el ensamblaje de toda la parte central de la nave, como había trabajos que estaban en 3D, fue más fácil desarrollar el ensamblaje. Esta es la parte central de la nave. Obviamente, vosotros la conocéis hasta aquí porque las cubiertas todavía no están construidas. Pero bueno, las cubiertas también en diseño. Luego veis los elementos laterales, que son el caso de las 4 construcciones que hay, en este caso la sacristía, que ahora estamos construyendo una, con problemas con el 3D printing. Dependiendo cómo en Rhino haces los hiperboloides, en un caso se marcan unas líneas que salen horribles en la impresión 3D y entonces había que trasladar todos los hiperboloides que estaban generados por su dirección reglada a la dirección curva, es decir, generados por hipérbola en vez de recta. Entonces tuvimos que cambiar todo el material que nos entregaron, digamos, el material de la gente que diseñaba para obra, para poder trasladarlo y llevarlo a cabo en la maqueta. Luego tuvimos que trabajar con un diseño ya un poco más libre, porque esta es la última fachada, la fachada más importante de la Sagrada Familia que no está construida. Y entonces esto es simplemente una idea de proyecto que se realizó en base a un trabajo que ya había previamente y hicimos un estudio de diferentes alturas para acomodar digamos, un proceso de diseño de lo que los arquitectos directores pretendían en la maqueta. Que esto tampoco es la solución final, pero digamos, es como un estudio previo para lo que se va a ser finalmente. Al final catalogamos todas las diferentes piezas que van a armar la maqueta y terminamos haciendo 101 piezas distintas. Por problemas de ensamblaje, por problemas de piezas que se han de sustituir de diseño y por problemas operativos de las bandejas de impresión. Entonces, ahora Albert Portolés, que es el director del departamento de maquetas, que es el que dirige todos los procesos de impresión, nos va a explicar el proceso de impresión de la maqueta que cómo se hizo. Bueno, al filo de lo que nos decía Andrés, pues bueno, la dificultad era en cómo
cómo subdividir todas estas piezas para poder imprimarlas en las impresoras de sólidos. La dificultad es que queríamos un acabado que fuese metálico, es decir, hacerla en bronce, y bueno, teníamos que experimentar sobre todo lo que sería el material que sale de la máquina. Lo consolidamos con cianoquilato, pero la dificultad es que era una prueba que nunca se había hecho y nos llevó mucha faena el poder adherir lo que sería un baño electrolítico, la capa de metal que al final le dimos el acabado. Bueno, una vez cortada la maqueta en los trozos que nos cabían en la cubeta, vemos cómo funciona lo de las máquinas de impresoras de sólidos. Es una cubeta, supongo que la habréis visto alguna vez. Se vacía una parte, se autovacía ella sola y otra parte tiene que hacerse manualmente. Una vez acabado, hacíamos pruebas de soplado y de consolidado para que quedase lo menos posible el cianoquilato adherido para que tuviéramos la máxima calidad, para que ellos, la faena que habían tenido, pues no se perdiera. ¿Vale? Una vez habíamos hecho las primeras pruebas, también cambiábamos de escala para ver qué resolución daba y bueno, como habéis visto... Sí, porque la maqueta se planificaba para imprimir en diferentes escalas y entonces hacíamos pruebas previas, como salía uno 200, uno 300, uno 50, etcétera. Sí. Nosotros aprovechamos también que llevamos más o menos desde el año 2000 o así, trabajando con impresoras de sólidos, es decir, que ya veníamos de una trayectoria, hemos evolucionado en este sistema, pero bueno, ya veníamos de un trabajo previo. Una vez ya encontramos que todo funcionaba, pues bueno, la faena era consolidarlo, recontarlo, encajar las piezas, que esto eran antes de llevar a hacer lo del baño electrolítico, ¿vale? Jugamos con la franquicia de que, claro, el baño electrolítico lo que nos da es una capa de metal muy microscópica, pero claro, encajar 101 piezas, pues claro, el defecto se va sumando. Sí, el otro problema, Albert, explícales el problema de las deformaciones de las piezas que tienes en primer plano, que son estas de aquí abajo, sí, vale. que hay deformaciones y se tuvo que hacer camas especiales para que no se curven. Espera, que salga el punto. ¿Me sale? Aquí. Vale. Bueno, nos dimos cuenta que cuando imprimábamos, depende de qué tipo de piezas, se nos deformaban, porque aunque son muy delgadas, pues el peso mismo del polvo lo deformaba las piezas. Entonces hicimos lo que es una cama, ¿vale? Que es como si dijéramos un envoltorio que está muy cerca de lo que sería la piel original y nos facilitó el hecho de que no se nos deformaba y podíamos imprimir con muy buena calidad, porque claro, una vez imprimido no se puede modificar lo que sale. Bueno, aquí empezó la faena más difícil, que era encajar todas las 101 piezas con todas las franquicias que llevábamos de grosor del metal. Tuvimos que retocar, tuvimos que pulir, algunas se tuvo que repetir para volver a encajar porque jugábamos con estas franquicias. Y bueno, sí, el problema es que si se imprime, digamos, todas las piezas con las precisiones del CAD, después, por los problemas de que las piezas dilatan un poco, no encajan. Y entonces, además, hay que diseñar todos los encajes, como veis aquí en esta torre, las poligonales y tal, y después tuvimos una experiencia que es muy tonta, que hacíamos encajes simétricos. Y entonces la gente cuando los armaba mal. Y entonces todos los encajes, después Francisco los tuvo que pasar asimétricos para que haya una sola forma de encajar. Y entonces así el operario va más rápido. Pero de todos modos aquí había procesos de problema de juntas, el baño electrolítico aumentaba el tamaño y luego la pieza no te entraba. Por lo tanto, había que coger las piezas y decir, esto tiene tantos menos de 0,0 de milímetro para que el baño electrolítico no perjudique en el encaje. Y bueno, este es el resultado final de todo este proceso que bueno, ha sido muy rápido de explicar, pero ha sido muy complicado llegar aquí, ¿eh? Que no es fácil. Vale. Tenemos esta maqueta expuesta allí, pero es la pequeña. Esta es la de 1.200 y bueno, es la que está expuesta en la sala familia. Y bueno, hay una réplica, hay dos maquetas. Sí, bueno, hemos traído un material y bueno, aparte de que podáis tener preguntas, podéis pasar después afuera a mirarlos en vivo, preguntar y tal. Hemos traído piezas de detalle y la maqueta 1.400 completa.
Bueno, si no, te digo yo, si tenéis alguna pregunta. Sí, dime. Micrófono. Sí, correcto. Habla Andrés. Hola. El Hola. proceso de CAD lo complementáis con proceso de CAM. Es decir, que cuando los diseños los prototipáis en modelos 3D, ¿cómo pasáis luego a las piezas reales que ensambláis para el propio edificio? Bueno, en principio, un proceso un poquito que haces tú es cierto y no. Vamos a ver. Primero se hace un diseño. Estos diseños pueden tener un grado de definición más o menos vasto o preparatorio. Entonces sí que van directamente a la impresión 3D y salen a escalas pequeñas para revisar todo. Esto siguiendo directamente la tradición de Gaudí, todo casi el 96% de lo que se produce en Sagrada Familia se prueba previamente en maquetas. Ahora, una vez que haces las piezas para maquetas, simplemente sirven para maquetas. En el momento en que esto hay que pasar a un plano definitivo de piezas de construcción, se hace un proceso totalmente distinto. Se hace un modelado en base a lo que tienes, pero claro, hay que hacer un despiece que tiene unas condiciones radicalmente distintas. Por lo tanto, en realidad, modelamos lo mismo 2 o 3 o 4 veces, porque no se puede manejar el material de la maqueta para llevarlo a obra, porque son dos cosas distintas. Entonces, el proceso de obra, ¿os habéis llegado a plantear ahora que hay impresoras gigantes, puentes grúa, que se están haciendo casas, los chinos sobre todo, con impresoras 3D? ¿Habéis llegado a pensar que el proceso final de construcción puede hacerse las piezas definitivamente con las impresoras? Yo creo que todavía eso, por lo menos para Sagrada Familia, es una fantasía. Yo creo que si te muestro los planos de hierros que ponemos y los cálculos y tal, no te imaginas la locura en la que nos han metido. Realmente espeluznante lo que tenemos que hacer para colocar las piezas correctamente, con una serie de problemas técnicos, una serie de problemas de construcción. De hecho, hay muchas piezas que las fabricamos fuera y que hay una sistematización, pero llevar eso a la idea de una 3D printing en volúmenes de piedra que, madre mía, son de tal tamaño es imposible. Imposible. En este momento, imposible. Las propias piezas de piedra que hacemos de las torres y tal llevan hierro por dentro, llevan refuerzos, tienen que tener juntas, en fin, es un proceso realmente complejísimo. Complejísimo. Allí atrás alto tiene una pregunta y aquí abajo. Voy a dárselo al primero para no subir varias veces. Bueno, enhorabuena por la rigurosidad del trabajo. Eso es lo primero. Voy a hacer dos preguntas. La primera a lo mejor es un poco indiscreta, si no, no la respondáis. La primera es: ¿quién financia semejante trabajo, tantas horas de trabajo, en esa, digamos, exhaustividad en el trabajo y rigurosidad de lo ya existente, que a lo mejor no sé, a lo mejor no veo yo el sentido, por lo menos en lo existente, quizá en lo no existente sí, para llevarlo a cabo? Esa es la primera pregunta, no sé si se puede responder. Y la otra es: ¿qué programas de modelado se han empleado? ¿Cuáles se han empleado para todos los procesos? A ver, pues sobre la primera pregunta tampoco hay ningún secreto. Es decir, en principio la Sagrada Familia hace mucho tiempo se financiaba con donaciones y lo que se hizo es reconvertir el fenómeno mediático de lo que es el turismo en una especie de donación. Y por lo tanto el turismo es el que sostiene el 99% del financiamiento. Hay que decir que es un monumento visitadísimo y que en principio no tenemos problemas financieros en ese sentido. Hacemos muchas horas, lo que pasa que no sé si por circunstancias singulares, gran parte, casi todo el equipo del departamento de proyectos realmente dedicamos muchas más horas de las que nos corresponde, porque aparte de estar ahí, estar encantados de trabajar ahí, la verdad que nos emociona y nos cautiva y todos hacemos bastantes más horas de las que corresponden. De todas maneras, el financiamiento, el problema no está en el costo nuestro. El costo está sobre todo en todo el tema de materiales, tal, y sobre todo también pruebas que nosotros nos damos lujos asiáticos, no en forma metafórica, sino en forma literal, que probablemente ninguna empresa puede hacer. Nosotros hacemos pruebas de ensamblajes de piedra uno a uno para decidir si está bien, y si no está bien, fuera. Esto no lo puede hacer otra empresa, sin duda alguna.
Esa es la primera pregunta. Y la segunda era... los programas utilizados en el modelado. Bueno, realmente, yo no... A ver, a veces el arquitecto director nos acusa un poco de propaganda y de cosas. Hay que tener cuidado con esto, pero bueno, tenemos que ser sinceros también. Es decir, en Sagrada Familia normalmente se ha utilizado AutoCAD, hace mucho tiempo, ahora se sigue utilizando, pero para otra etapa, que son la etapa de generación de documentación y paso a obra. Normalmente, en principio, con los problemas complejos se utilizó CATIA, pero estos softwares de ingeniería son muy problemáticos en su manejo de base de datos y por lo tanto pasamos a Rhino. El porcentaje importante se hizo Rhino hace unos 7-8 años, es el programa central, que ahora viene muy apoyado por Grasshopper a tope. Es decir, tenemos geometrías tan complejas que en principio las resolvíamos con Rhino, pero todos los cambios de decisión en esta etapa de proyecto son muy complejos. Cuando tú has hecho 3, 4, 6 hiperboloides, has hecho una intersección y después al arquitecto director no le gusta, rehacerlos son 3 semanas más. Y entonces, si eso se parametriza con Grasshopper, se acelera bastante. Luego, utilizamos muchos programas complementarios, como el One3D Catch, utilizamos el programa este de mallados, que es el Magic, sí, utilizamos el Magic para empezar, después el Cat12, que son programas de nubes de puntos y programas de mallados. Realmente el ámbito es muy diverso y es muy grande y realmente se utiliza lo que se necesita, no nos centramos en ningún programa y bueno, en el fondo todo el mundo sabe que hoy en día en el mundo del diseño no hay ningún programa estrella, a pesar de que los que diseñan programas se empeñan en ponerles todo y confundirnos a todos, cuando de hecho saben que los profesionales utilizamos 8 o 10 programas, cada uno para lo que le toca, porque por ejemplo Rhino en el sistema de documentación e impresión no le va a ganar nunca AutoCAD, eso en Sagrada Familia les podemos dar clases. En cambio, Rhino se ponen unos sistemas de impresión que son muy pobres, pero en cambio la parte fuerte está en la parte de su ductilidad de modelado, esto lo sabe todo el mundo. Y con el apoyo de Grasshopper se ha convertido en bastante estrella en este sentido, ¿no? Gracias. Enhorabuena. Sí, había una pregunta aquí. Sí. ¿Eras tú? Gracias. Bueno, a ver, lo primero, enhorabuena por vuestro trabajo. Yo creo que debéis estar muy orgullosos porque es algo que se ve que os ha costado tiempo, porque habéis hecho, como has dicho tú, con pasión. Y la pregunta no es técnica, es más curiosidad. Creo que has dicho que os ha costado 4 años desarrollar la maqueta, ¿no? ¿O 3? No. En realidad el desarrollo ha sido de 2, pero tienes que tomar en cuenta que aquí en el modelado hay trabajo de unas 14 personas durante unos 8 años. Es decir, si nosotros tenemos que modelarlo absolutamente todo de cero, es que todavía sigo modelando y me muero en la tumba modelando. El problema es que nosotros con Francisco enfrentamos los problemas más graves, que eran la parte de modelado de los elementos que no había información. Ahora, evidentemente, la otra parte es modelado que iba a obra. Evidentemente, ya te digo, nos ha llevado mucho trabajo porque a nosotros nos pasa una pieza de obra y olvídate. Es decir, tienes los bordes y tal, te quedas con eso y empiezas de nuevo, pero ya sabes dónde tienes que ir. Y esto sí que hicimos, pero claro, aquí hay mucho trabajo detrás, hay mucha gente. Vale, pero si os ha costado como 4 o 5 años hacer la maqueta, ¿cuánto va a costar acabar? Esa era la pregunta de fondo, pero hubieses empezado por ahí y te lo hubieras respondido más rápido. Mira, a ver, está claro, en principio había unas conferencias anteriores, lo digo con toda sinceridad, estábamos prohibidos de dar ninguna fecha, porque no había ninguna fecha oficial, hasta que el presidente de Sagrada Familia ha dado una fecha estimativa. Es decir, la idea es tratar de cumplir el edificio y terminarlo para el centenario de Gaudí, es decir, el 2026. El problema que esa es la intención del presidente y los directores. Nosotros opinamos bastante distinto, pero bueno, lo que nosotros opinemos es otro problema, ¿de acuerdo? Pero esta es la idea. Pero yo eso no lo sabía. ¿Tú crees que se bajará el criterio de calidad o la política de construcción para terminar como se termina todo en España, con prisas y chapuceramente? Bueno, esa pregunta no te la puedo responder. Si puedes, la escribes al presidente Esteve Camps o al arquitecto director Jordi Fauli. Y les dices si ellos mandan mantener la calidad. Yo no puedo hablar de ese tema. Vale, y luego, esto es curiosidad artística, yo creía que iba pintada como de colores la Sagrada Familia. ¿Se va a pintar o no?
Bueno, en esto creo que hay que tener mucha más información. Yo creo en general, y lo digo públicamente, que hay mucho artículo de prensa o mucho artículo de libro que habla de forma absolutamente indocumentada. Uno de los grandes problemas que tenemos en Sagrada Familia, que la crítica pública se hace a partir de comentarios turísticos. Y esto yo lo considero absolutamente inaceptable. Es decir, hay muy poca gente que realmente haya manejado la documentación original de fondo y haya hecho estudios en serio sobre los problemas de cómo diseñó Gaudí, qué es original, qué no es original, qué se dijo y qué no se dijo. Eso es un problema que lo llevamos los técnicos que hemos estudiado. Yo también he hecho la parte de historia de Gaudí bastante. He estudiado muy a fondo toda la fachada original y la verdad es que, te lo digo sinceramente, el 90% de las cosas que se dicen son pamplinas. Hasta ahí puedo llegar. Ahora, después te puedo dar una clase sobre el problema del color y entonces estaríamos hasta las 11 de la noche. No, pero Sí, entonces, si tú crees sí, que iba sí. pintada, no es verdad. Punto. No, Hay no sé, otro bueno, tipo de pues elementos. que no sabía si iba pintada, no era mi duda. Entonces no va Sí. pintada, es No, color no te piedra. puedo responder porque el tema es muy complejo, porque había partes que sí, había decisiones que tuvo Jujol que sí, se hicieron unas pruebas, luego se desecharon, etcétera, etcétera. No hay una documentación exacta. Es decir, el problema todo el mundo piensa que Sagrada Familia se diseñó como son los proyectos de ahora. Es decir, el plano número 1, el plano número 2, la decisión. Esto no fue así. Es otro tiempo, es otro mundo, las decisiones son de carácter muy artesanal. Sagrada Familia, toda la documentación escrita se hizo prácticamente después de la muerte de Gaudí. No había información escrita directa en tiempo real de aquel momento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que se opina al respecto. Dime. La verdad es que es un trabajo realmente impresionante. Pero a mí a la hora de la impresión me produce una duda. Pues se está trabajando en todo momento, sobre todo con mallas de plano y de superficie. Pero luego a la hora de hacer las líneas de puntos y todo el contorneado. Entonces a mí me cabe me entra la duda de cómo a la hora de hacer cortes y despieces para la hora de impresión, muchas veces se generan campos de vacío o huecos dentro de la construcción. ¿Cómo se ha subsanado ese problema a la hora de hacer los cortes de impresión? Francisco. Como estaba comentando antes, cuando estaba la fachada entera, he dicho, eso no cabe dentro de la cubeta de impresión, por lo tanto había que cortarla. Y como me ha apuntado Andrés en mi explicación, es súper importante que el modelo esté totalmente cerrado. Por lo tanto, partiendo de la base de estos dos problemas, teníamos que hacer unos cortes y a la vez cerrarlo. Además, de cara a la impresión y para que la maqueta pese lo menos posible, porque son muchas piezas y es un gran volumen, interesa que esté lo más vacía posible por dentro. Por lo tanto, con estas premisas toca usar el ingenio y ver cómo hay que hacerle las superficies de vaciado y sobre todo también, de cara a después el montaje, cómo hacer un montaje lo más rápido y lo más libre de errores posible. O sea que es base a ingenio, a las medidas de la cubeta, tienes muchos parámetros de entrada para tomar las decisiones y a partir de ahí... Y que además los cortes no te queden en partes que sean muy visibles, porque teníamos problemas en la fachada del nacimiento, cortar por la parte escultórica, que claro, te queda toda una línea, toda la escultura es destrozar eso. Entonces hay que ingeniarse para que la cubeta quepa la parte de abajo, cortabas la parte de abajo, pero no te quedaba la de arriba, etcétera, etcétera. En la fachada de la Gloria, que es la última, por ejemplo, el corte de las torres es helicoidal. Ni siquiera es una... Sí, para que no se vea. Para que no se vea cortada plana, se hizo el corte helicoidal. Hay que pensar aún más allá, porque si no, no se puede. ¿Alguna pregunta más? Vale, repito tu pregunta para que se grabe en el vídeo. La pregunta es sobre las técnicas de fotografía. Ya, a ver, esta técnica fue Francisco el que la motivó. En algún momento, yo que bueno, soy profesor de geometría hace muchos años ya, no era muy amigo de esto, pero hicimos unas pruebas y el resultado era realmente importante. Lo que pasa es que esta idea que tenemos de que yo saco dos fotos y tengo el modelo 3D también es una fantasía. Es decir, para tener un buen modelo de calidad, nosotros hicimos un experimento con unas partes escultóricas de la base del nacimiento y hicimos aproximadamente unas 40
48 fotografías. Con 48 fotografías visibles de una zona consigues unas grandes calidades. Ahora, claro, vete a cada escultura y hazle 48 fotografías. Todavía estaría fotografiando. Por lo tanto, claro, se aprovechó la técnica, digamos, de tener teleobjetivos de largo alcance y muchas posiciones. Ya te digo, los 13 grupos escultóricos de la parte de la fachada de la Pasión, que son mucho más sencillos y menos complejos que los de la fachada del Nacimiento, ya llevaron unas 800 fotografías, contando que cada juego pues hay que hacerle 60 o 70 fotografías, sobre todo desde diferentes puntos de vista. Porque si tú no fotografías la nuca, tampoco sale. Y entonces también tiene este problema y también las tuvimos que completar. ¿De acuerdo? Es una técnica que está bien si tienes el objeto libre. Si tú tienes un objeto libre aquí y le das vueltas con la cámara fotográfica, sacas precisiones muy altas. Y prácticamente hoy en día hay técnicas que en realidad, en vez de hacer escáner láser, consigues con fotografía nubes de puntos de altísima calidad. Esto es un principio de este nivel. El software es gratuito, lo distribuye Autodesk y se llama 123D Catch. Lo puedes bajar y es gratis. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, los que estéis interesados podemos... hay una pregunta más, perdona, sí. Tenemos afuera elementos y podemos comentarlos también. Buenas. Entonces, ahora sí, estos piratillas que somos un poco... O sea, los que somos un poco piratillas, si cogiésemos un helicóptero de estos un dron, sí. Un dron, cambiaría bastante las fotografías de todas estas imágenes, se podrían hacer más perfectas, cambiarían bastante, ¿o no? A ver, lo del dron también. Es que todo a veces lo simplificamos demasiado. Vemos un reportaje de televisión y tal. El dron tiene un problema que es el problema de posición y estabilidad. Y para hacer una secuencia correcta en la cual el ensamblaje sea perfecto, tiene que llevar un sistema de GPS. El GPS no puede ser de teléfono móvil porque un GPS de teléfono móvil con buen humor tiene 10 metros de error. Por lo tanto, tienes que llevar un sistema de GPS de los aviones norteamericanos que matan palestinos. Eso es clarísimo. O sea, estos son los que no fallan. Entonces, necesitas sistemas especializados de GPS de alta precisión y además que lleven un sistema inercial porque la cámara también se está moviendo. Entonces, con estos sistemas inerciales, que esto es una tecnología que se utiliza militarmente y cada vez la abaratan y no la pasan, hay algo que se está mejorando a este nivel y hay sistemas de dron que llevan estos sistemas de GPS. Pero claro, el GPS no es esto de la mosquita que va dando vuelta. Hay que hacer una planificación, tiene que ir haciendo posiciones y tal. Y con eso sí que conseguirías. Pero en la fachada de la Sagrada Familia o en algunas partes es muy difícil también hacer vuelos que rodeen perfectamente las piezas. Por lo tanto, a pesar de utilizar esta técnica que nos puede ayudar, es muy complejo obtener aquella fantasía con la cual digo, doy la vuelta con el dron y tengo toda la Sagrada Familia modelada. Eso por el momento es una fantasía. Ya llegaremos, pero todavía yo probablemente no lo veré, pero Sí, bueno. yo creo que eso será una cosa a futuro. Pero en vez de GPS no se usa, vamos, yo creo que se tendrían que usar puntos de referencia, ¿no? Tú tienes unos puntos de referencia y entonces le vas dando grados. Es que tienes dos maneras. Si tú tienes las fotografías y tú tienes topografiado el edificio, te sale perfecto. Una topografía de referencia. Pero claro, ¿quién tiene la topografía de referencia? Tienes que contratar a un topógrafo que vea todos los puntos. Esto con las nubes de escáner también se hace. El escáner láser en los ensamblajes de partes no es preciso. Si tú quieres una altísima calidad de ensamblaje de nubes de puntos para pasarlo de huesa malla, necesitas puntos topográficos exactos. Y los puntos que no ves no te van. Y la fotografía trabaja un poco con el mismo principio. Tienen que ser múltiples fotografías que tú tengas posiciones tridimensionales. Entonces el sistema cierra correctamente. Vale, gracias. Yo pensaba no por la Sagrada Familia, sino por edificios más sencillos. No, evidentemente, las técnicas en este caso del vuelo del dron para cosas de elementos que no necesitan esa precisión, que no tienen esa complejidad, sí que son viables. Pero claro, el problema es que esto te lo muestran para una cosa y que es muy fantástico. Pero claro, cuando tú tienes que medir y un muro mide pues 38 metros, no es lo mismo que mida 37-20. Y esto en trabajos de arquitectura e ingeniería es muy importante. Pero claro, desde el punto de vista coloquial es otro mundo, porque hay gente que utiliza para hacer un 3D, para hacer un vídeo y tal. Y esto es otra referencia. Pero nosotros utilizamos elementos métricos de alta precisión. Y entonces, claro, se necesita también trabajar con alta precisión. Esta es la diferencia. Yo no tengo nada contra esta técnica, es fantástica. Si además el 123D Catch nos ha servido para hacer una maqueta. Pero claro, si yo tengo que reproducir las esculturas originales con este sistema, es que me matan, porque el resultado es de una imperfección tremenda. Pero claro, yo lo estoy representando 400 veces más pequeño, por lo tanto me es válido. Vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna curiosidad más?
Vale, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias.